Perfecto. Ahora sí, ¿puedo continuar? Creo que sí. Sí, doctora. Gracias, Ok, doctora. ahora sí. Perdón. Bueno, como les decía, primero vamos a comenzar con esta teoría, que es la teoría de la gestión de la incertidumbre o de la reducción de la incertidumbre. Es una teoría desarrollada por el señor Charles Berger y Richard Calabrese en 1975. Si volvemos a la anterior clase, vamos a ver que ya en 1975 la migración, el movimiento migratorio en los Estados Unidos, que es donde estos dos señores realizan su teoría, y en Europa ya va a ser bastante grande. Ya van a ser aproximadamente entre 2 y 3 décadas en el que el factor migratorio va a ser bastante alto. Pero estos señores intentan primero ver cómo la incertidumbre es parte del proceso de la comunicación. Ellos van a desarrollar esta teoría precisamente dentro del área del área de la psicología cognitiva y de la comunicación, que son dos áreas que juegan muy bien entre sí, ¿no? Entonces, la hipótesis de estos señores es que las personas tienen una necesidad de reducir la incertidumbre sobre los demás mediante la obtención de información sobre ellos y que la información obtenida puede ser utilizada para predecir el comportamiento de los demás. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ellos explican cómo en cualquier interacción en la que, bueno, inicialmente dos sujetos no se conocen, existe una incertidumbre que puede ser de tipo cognitiva, como véanse en la diapositiva, y una incertidumbre de tipo conductual. Las dos vienen al mismo tiempo. ¿Cuáles son las incertidumbres cognitivas? Las incertidumbres cognitivas se refieren al tipo de incertidumbres que tienen que ver con los pensamientos y creencias que tiene el otro. En efectivo, nosotros no sabemos qué es lo que piensa el otro, bajo qué sistema de creencias se mueve. Y el segundo es de las incertidumbres conductuales. Las incertidumbres conductuales son las referidas a qué tipo de comportamiento va a tener la otra persona frente a la interacción conmigo. Entonces, ellos dicen, esta incertidumbre es algo natural. Si yo no conozco al otro, de forma natural yo voy a buscar información, especialmente cuando siento que la otra persona puede darme algo así como un premio, entre comillas, ¿no? O sea, mayor información, una interacción saludable, información que me sirva, en fin, ¿no? Entonces, como seres humanos, nosotros vamos a buscar gestionar esta incertidumbre o reducirla definitivamente, porque, bueno, en un contexto en el que yo no conozco a la otra persona, no sé cómo se va a dar la interacción con la otra persona, es lógico que esto va a crear un nivel de ansiedad, ¿no? Un nivel de ansiedad en los inicios de los procesos comunicativos. Ejemplo, nosotros mismos, ¿no? Yo creo que cada módulo para ustedes es el inicio de una relación con el docente en el que existe una incertidumbre. No saben realmente cómo va a actuar cada uno de nosotros, cada uno de los docentes. Cada uno pertenece a, bueno, distintas edades, distintos sistemas de creencias. Entonces no se sabe realmente cómo interactuar. Lo mismo ocurre cuando uno conoce a una persona en el trabajo, el vecino o lo que sea, y esto puede crear unos niveles de ansiedad, dependiendo de la persona, bastante altos o modulados, pero siempre se va a crear esta ansiedad. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando estamos hablando de la comunicación ya intercultural? ¿Qué es la comunicación intercultural? Pues el proceso de comunicación mismo nos dice, ¿no? Existe un emisor, un receptor y un mensaje. Es el sistema clásico para entender el proceso de comunicación. Pero en el mensaje mismo, nosotros vamos a encontrar códigos y signos, ¿no? Van a estar insertos códigos y signos que van a ayudar a que el mensaje se transmita de forma efectiva. Entonces, cuando dos personas pertenecen
más o menos a la misma cultura. Digo más o menos porque hay un debate muy grande acerca de si realmente se puede hablar de cultura como algo grande y no más bien fragmentado y bastante móvil. Pero vamos a decir, por ejemplo, nosotros los paseños, creo que la mayoría de nosotros somos de La Paz, o sea, me refiero al departamento de La Paz, ¿no? La Paz, El Alto, no sé, Jupapina, Mayasa, estamos repartidos en todo el departamento. Tenemos algunos códigos que son bastante similares, la forma de hablar, la forma pausada de hablar, algunos modismos. Entonces vamos a tener códigos y también signos en común. Vamos a tener esto. Entonces, eso hace que inicialmente esta ansiedad que genera el no conocer a la otra persona, ¿no? La gestión de la incertidumbre hacia el otro sea modulada, no sea tan alta, porque, bueno, sabemos que vamos a estar en una clase, por ejemplo, en la que todos vamos a hablar el mismo idioma, vamos a utilizar más o menos los mismos códigos y vamos a hacer referencia más o menos a las mismas historias compartidas. La comunicación intercultural, en cambio, se da cuando el emisor y el receptor pertenecen a distintas culturas, distintos idiomas, distintas religiones o incluso, y esa es una interpretación bastante interesante generacional, cuando pertenecen a dos generaciones muy diferenciadas, digamos un chico, una chica de 18 años y un abuelito de 80 años. Puede ser que vivan en el mismo lugar, puede ser que compartan códigos, pero la cuestión generacional va a ser una barrera, porque códigos y signos que van a manejar ambos van a ser diferentes. Bueno, es justamente ahí donde se da justamente la comunicación intercultural. Y ahí se parte del principio de que el no manejo de códigos y signos similares o compartidos puede llevar a equívocos, malentendidos. Entonces es ahí justamente donde empieza esta teoría, ¿no?, de la gestión de la incertidumbre en contextos interculturales, tomando en cuenta que esta ansiedad que se da en el momento inicial de la comunicación, cuando las personas pertenecen a contextos diferenciados, puede ser bastante alta y también puede significar lo que se denomina el shock cultural, ¿no? Que es algo que a medida que ha ido pasando el tiempo y a medida en la que hay mayor acceso a la información, los medios y todo aquello, los shocks culturales o el shock cultural es más bajo. En general, personas que planifican la migración y todo eso tienen por lo menos referencias de la cultura en la que van a ir a vivir. No obstante, antes, en 1975, el shock cultural podía ser bastante alto, ¿no? O sea, la ansiedad era bastante alta y es por eso justamente que estos señores desarrollan esta teoría y se la va a aplicar, como les digo, a la comunicación intercultural. Bueno, estos señores plantean varios principios, les voy a leer solamente algunos que son los que nosotros nos sirven. Ellos dicen primero que la incertidumbre se da en escenarios interpersonales, ¿no? Como les digo, en la interacción entre uno, dos o más individuos. El segundo principio nos dice que la incertidumbre es un estado desagradable. Ellos parten de la idea, de la hipótesis de que la incertidumbre en la comunicación es un estado desagradable que genera ansiedad, puede generar un shock cultural, como les digo, puede generar que directamente yo vea que no puedo interactuar con la otra persona, entonces me cierre, ¿no? O sea, genera ruidos en la comunicación en sí, esta incertidumbre. Y genera a su vez lo que se denomina la tensión cognitiva. La tensión cognitiva sería básicamente que me genera tanto estrés, me genera tanta ansiedad que directamente no tengo la capacidad de una interacción directa y bueno, puede producir también eh, efectos en el cuerpo, ¿no? Una tensión bastante alta. También nos dicen que es un proceso dentro de la comunicación y que dentro de esta comunicación la gestión y la reducción de la incertidumbre va a ser evolutiva, va a ser paso a paso. Después nos dicen que la comunicación es el
principal medio para reducir la incertidumbre. Esto nos interesa. Nos interesa porque a partir de esto es que nosotros podemos ver cómo la comunicación intercultural y también las competencias interculturales nos ayudan a la reducción de la incertidumbre y por lo tanto nos ayudan a reducir los ruidos en la comunicación en contextos interculturales y también reducir la ansiedad o, como ellos dicen, la tensión cognitiva en personas que están interactuando entre varias culturas, ¿no? Y por último nos dicen que es posible predecir el comportamiento del otro, o sea, de la persona con la que nosotros interactuamos, de forma sistemática. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que nosotros vamos conociendo a la otra persona, la incertidumbre va bajando, ¿no? O sea, por ejemplo, conocemos al vecino, no sabemos cómo actúa, no sabemos si es una persona tranquila, calmada, o es bochinchera, fiestera, no sabemos. A medida que vamos a ir interactuando con esta persona, vamos a ir conociéndola de forma sistemática, entonces nuestra incertidumbre y la ansiedad va disminuyendo. Ellos también plantean unas propuestas a los axiomas de la comunicación. Ustedes ya conocen los axiomas de la comunicación. Mi axioma preferido de la comunicación es que es imposible no comunicar, ¿no? O sea que hasta cuando estamos callados, comunicamos. Pero bueno, ellos hacen un seguimiento de estos axiomas enfocados específicamente a la reducción de la incertidumbre. Y lo que nos dicen primero es que a mayor comunicación, menor incertidumbre. Es decir, mientras más interactuamos, específicamente en contextos interculturales, mientras más interactuamos con personas de otra cultura o de otras culturas, nuestra incertidumbre va a ir bajando porque vamos a ir conociéndolas, vamos a ir identificando sus patrones, el uso de símbolos, el uso del lenguaje, incluso el uso de personas, de palabras, perdón, de palabras específicas, ¿no? El segundo axioma que ellos nos proponen es que los gestos reducen la incertidumbre. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo incertidumbre, ¿no? Tengo ansiedad de conocer al otro, pero si la otra persona gesticula, me muestra como ahorita yo les estoy haciendo, voy a tener un nivel de cercanía con el otro que va a ir disminuyendo la incertidumbre que tengo con él o con ella. Tercero, nos dice, a mayor incertidumbre, mayor necesidad de mayor información. O sea, en nuestro caso, sí se genera un nivel de incertidumbre, como les digo, no se sabe cómo reacciona cada docente, cuál es la forma de interacción de cada docente, pero más o menos en unos parámetros sabemos cómo nos vamos a mover, o sea, no hay cosas extraordinarias. Sin embargo, si nosotros conociéramos, si tuviéramos en el programa, por ejemplo, el nombre de algún docente, no sé, japonés, ¿no? Japonés, por ejemplo, nuestro nivel de incertidumbre es bastante alto. No sabemos si nos va a hablar en español, va a tener la clase en japonés, va a ser con un intérprete, no sabemos sus códigos, no sabemos cómo nos va a hablar. Entonces, nos crea la curiosidad en realidad, ¿no? La curiosidad es básica dentro de la gestión de la incertidumbre, una curiosidad buena, podríamos decirlo así. Ya, dice, a mayor intimidad, menor incertidumbre. Es decir, cuando yo logro crear un lazo, una relación cercana con la persona con la que yo estoy interactuando, que pertenece a otra cultura, pues mi incertidumbre va a ir disminuyendo porque voy a tener más información acerca de ella. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes saben, les conté en la anterior clase, yo he trabajado en Alemania, en Berlín, con población de Turquía, con población turca. Bueno, mi mejor amiga, de hecho, es de Turquía. Al inicio, la comunicación era eh, bastante difícil en el sentido en el que ella pensaba que yo no hablaba alemán, entonces me hablaba en inglés. Yo pensaba lo mismo, yo pensaba que ella no hablaba bien alemán y en mi inglés pasado por el alemán intentaba responderle hasta que un día nos escuchamos mutuamente hablar en alemán con otras personas. Bueno, ahí a partir de ese momento comenzamos a hablar alemán y la comunicación fue muy bonita porque fue muy directa en el sentido de, hey,
no conozco tu cultura. Tú vienes de América Latina y sé que la cultura latinoamericana es distinta a la cultura alemana. Entonces las preguntas que ella me hacía eran muy direccionadas, qué comen, qué fiestas tienen, ¿no? Realmente con una dirección a conocer mi cultura. Y de mi lado lo mismo. Tenía referencias acerca de la cultura musulmana, bastantes referencias, pero habían cosas que yo nunca había preguntado, cómo se celebraba el Ramadán en contextos donde no habían musulmanes y todo aquello. Entonces fue una interacción muy bonita y al final, o sea, cuando nos vemos hasta el día de hoy, ya la incertidumbre es mínima, ya sabemos cómo actúa la una y la otra, ya tenemos palabras en común. Entonces, ese es el ideal. Realmente el ideal, no llegar a ese nivel de amistad siempre, pero sí ese nivel de fluidez dentro de la comunicación para disminuir la incertidumbre. Perdón, ¿alguien tiene el micrófono prendido? No sé quién es. ¿Percy? ¿Percy? Es. No sé, ok, perfecto. Y bueno, seguimos. Después, otro de los axiomas nos dice que a mayor similitud, menor incertidumbre. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos con un compañero latinoamericano, digo yo, si hablamos con un peruano, colombiano, mexicano, por supuesto que tenemos diferencias culturales, por supuesto que tenemos diferencias idiomáticas, por supuesto, pero hay similitudes. Hablamos español, tenemos una historia de coloniaje en común, tenemos algo así como un mare magma de cultura latinoamericana, entonces nuestra incertidumbre es menor a comparación de si conociéramos una persona, no sé, de Mongolia, por ejemplo, ¿no? Que, ay, perdón, realmente sabemos que las similitudes pueden ser muy, muy vagas, ¿no? Y por último, nos dicen que a menor incertidumbre, mayor posibilidad de agrado, ¿no? O sea, cuando ya no siento en incertidumbre acerca del otro, pues la posibilidad de que yo sienta agrado, de que sienta como algo agradable la comunicación es mayor. Y por último, nos ponen así como un plus dentro de estos axiomas y nos dicen las amistades en común reducen incertidumbre, ¿no? O sea, por eso en general es que cuando nosotros conocemos a alguien que es amigo de un amigo, la incertidumbre es menor porque suponemos que tiene gustos en común y bueno, que es buena persona porque es amigo de un amigo. Suenan cosas bastante lógicas, bastante evidentes, pero no son tanto en el momento cuando nosotros le ponemos el plus, digamos, de la interculturalidad, porque lo podemos ver al otro lado. Podemos ver que estos axiomas nos sirven al revés, o sea, ahorita les explico, nos sirve para interpretar por qué existe el problema de comunicación con población o con personas que vienen de otros contextos culturales cuando no se cumple esto. Es decir, cuando no existe el deseo de conocer al otro, cuando no existe una motivación, cuando no existe o sea, cuando esta ansiedad y cuando esta tensión cognitiva, en vez de reducirse con información y comunicación con el otro, tiende a traducirse en negación e incluso violencia. Bien fácil. El racismo, en estos términos, parte de un desconocimiento del otro, ¿no? Y así ya vamos entrando en tema. En unos minutos ya vamos a ahondarlo más. Pero por eso es interesante justamente la teoría de este señor, de Berger y de Calabrese, que Calabrese era bueno discípulo. Y dentro de esta interpretación, una de las cosas que se nos dice dentro de la comunicación intercultural es que lo primero que se debe cultivar para reducir la incertidumbre o gestionarla en contextos interculturales es poner en práctica dos procesos que son la empatía y la motivación. La motivación fundamental, conocer la cultura de la persona con la que yo estoy hablando. Y segundo, tener empatía porque la otra persona siente la misma ansiedad que yo o quizás más, primero,
y sobre todo cuando se trata de población que no es de mi lugar de origen. O sea, una cosa es la incertidumbre que yo siento como anfitriona y otra cosa muy distinta es la incertidumbre que yo siento cuando soy la persona que está llegando de otro lado. Por eso es que se desarrollan estas teorías realmente, ¿no? Porque, digamos, la persona que es anfitriona sí tiene la incertidumbre, pero vive en su propia cultura. Entonces, el nivel, digamos, de ansiedad que se la pueda crear no es tan alto como la persona que está viniendo de otro contexto cultural, para ponerlo en términos más locales. Una persona que viene del campo, una persona que viene o que tiene la lengua materna diferente al español, al castellano, pues va a tener un proceso de una ansiedad mayor que la persona que vive en la ciudad, por ejemplo. Entonces es por eso que nos hacen la invitación precisamente al uso de la empatía y la motivación, que es algo que en general, y esa es mi crítica propia, es algo que en general se obvia dentro de las políticas interculturales, ¿no? O sea, porque son normativas muy buenas, pero que digamos en este proceso de esto de gestionar la incertidumbre muchas veces falta un poquito más de formación. Vamos a pasar al siguiente tema que está muy ligado a este, que son justamente las competencias interculturales. Como les digo, el texto lo tienen, en la bibliografía tienen el link también para buscarles un texto muy bonito. Les he traído aquí solamente el punteo de los conceptos porque nosotros incluso de forma intuitiva podemos ver a qué se refieren las competencias interculturales. Estas competencias interculturales nos hablan de flexibilidad, reflexividad, creatividad, liquidez, disposición, disponibilidad semántica, convivencia, resiliencia y alfabetización intercultural. ¿A qué se refieren? Como les digo, bueno, como competencia, ¿no? Como nosotros hacemos los docentes las competencias técnicas, nuestro sistema está justamente diseñado alrededor de las Doctora, competencias de qué cosas se tienen que, ¿sí? disculpe, doctora, antes que pase al Buenas otro noches, punto, Néstor. sí, Claro que acabo sí. de escuchar lo que dice que uno de los principios de la interculturalidad sería precisamente la política. Entonces, Ahí, ahí empieza, digamos. ya, muy bien. Entonces, tengo la siguiente interrogante, doctora, me va a permitir. Claro que sí. Entonces, diría, ¿cuál es el propósito de la interculturalidad que, si bien sabiendo con Castell, se vive en en una sociedad red, aunque Ujú, concebido teóricamente, ¿no? ujú, Entonces, en este sentido, quizá la interculturalidad, como una particularidad política, sea una intención eh, básica, necesaria, ujú, pero no considero que sea suficiente, ujú, porque de ser así, no podría ser un fin, sino simplemente un medio, así como han expresado los de la primera generación de la Escuela de Frankfurt. Por lo tanto, como una intencionalidad política, nuevamente no sostengo que es simplemente un medio y no un fin. Esto significa entonces que es para tapar aspiraciones o existe aún esa esperanza de inclusión de una sociedad, de una cultura a la otra. Es decir, aún no me queda muy claro como una cuestión personal, doctor. claro, no, completamente de acuerdo. De hecho, o sea, no solamente el tema de la interculturalidad, el tema del multiculturalismo, de la inclusión, son temas que tienen muchas aristas, ¿no? Muchas críticas por un lado, porque tienen límites, todo esto tiene límites, ¿no? O sea, así como la tolerancia en su momento tuvo unos límites y por eso se pasa al siguiente paradigma, es lo que les comentaba el lunes, ¿no? Ahorita estamos bajo el paradigma de la interculturalidad, tomando en cuenta que se basa en la percepción del ganar-ganar, dejando a un lado al Estado, ¿no? Dejando a un lado al Estado realmente, porque hay programas de coaching de empresas
para entrenar justamente a las personas que trabajan en estas empresas en competencias interculturales. Porque son empresas tan grandes que ya tienen gente que trabaja desde la India, desde los Estados Unidos, América Latina, Europa. Entonces son contextos en los que pueden tener equipos de 20, 30 personas que hablan muchos idiomas con muchas costumbres. Entonces, desde el punto de vista práctico, la interculturalidad ha permitido incluso a empresas, incluso a grandes instituciones en las que están personas de distintos lugares, incluso las universidades, por ejemplo, ha permitido que haya una comunicación fluida, que realmente se pueda mejorar el ambiente, ¿no? Entre personas de varios lugares. Pero, digamos, eso es en contexto extra estatal, como les digo, porque realmente estas teorías son utilizadas en contextos empresariales, universitarios, en todos estos contextos que no tienen que ver el Estado. Ahora, en América Latina ya es otra cosa. Y es lo que les decía, hay que tomar en cuenta la interculturalidad en lugares, en países que reciben mucha migración de afuera, ejemplo Europa, que recibe migración bueno, migración intraeuropea, migración desde América Latina, desde el África, desde el Asia, desde Medio Oriente, reciben migración todo el tiempo, entonces necesitan desarrollar estas cosas. Ahora, para América Latina, específicamente, la interculturalidad va a tener un matiz diferente. No va a ser la negociación o la gestión de incertidumbre con población migrante, ¿no? Aunque recientemente, especialmente con la migración venezolana, yo creo que sería interesante también poner en práctica este tipo de políticas también con población extranjera, pero sobre todo se piensa para el pleno disfrute de los derechos, vamos a decir así, de los pueblos indígenas, el reconocimiento de las culturas indígenas, el integrarlos no solamente discursivamente, sino de forma práctica al Estado y a todo lo que significa la democracia. No nos olvidemos, volviendo a la clase del lunes, todo esto tiene que ver con la democracia también, o sea, como un gran paraguas, ¿no? En el que se reconoce la diferencia. ¿Tiene límites? Por supuesto que tiene límites. Como les decía, uno de los límites que yo identifico dentro de los muchos es que tenemos muy buenas leyes en Bolivia. Es uno de los países más avanzados en cuanto a leyes de antidiscriminación, de interculturalidad y todo eso. Sin embargo, no hay ¿cómo les digo? No hay un entrenamiento, vamos a ponerlo así, porque estas cosas se entrenan, realmente se entrenan, o sea, son competencias adquiridas, no son innatas en todas las personas. Hay personas que sí, personas que son muy abiertas y se manejan muy bien en contextos donde vienen personas de muchas culturas y muchos idiomas, pero la mayoría de las personas no. Entonces, eso es lo que falta. Por ejemplo, ese es uno de los vacíos que yo identifico en la práctica ya. Porque como leyes, como les digo, tenemos muy buenas leyes. Ahora, ¿cuál es el objetivo de estas leyes? Y eso es un debate muy interesante. Es, por un lado, estas leyes tendrían que estar orientadas a lo que les digo, ¿no? O sea, realmente el reconocernos a nosotros, reconocer nuestra enorme riqueza cultural en los pueblos indígenas que nosotros tenemos, no solamente en Bolivia, sino en todo el continente, reconocer el lugar que ellos tienen, que sean ciudadanos plenos, absolutos, con su cultura, con sus imaginarios y todo eso, ese sería el fin real. ¿Cuál es el objetivo a nivel estatal? Ahí podríamos ver, o sea, el contexto en el que las leyes han sido aprobadas, los gobiernos que las han aprobado, cómo se están llevando a cabo. Eso es un muy buen tema, Néstor, y aconsejo que esta duda que tienes, no sé si crítica, pero estos apuntos que me haces muy interesantes acerca de cuál es el objetivo de la interculturalidad específicamente en nuestro país, puede ser de hecho tu tema de trabajo de investigación del módulo, ¿no? Porque de hecho hay un montón de textos en los que hacen cuenta de esta diferencia, de
cuál es la realidad de los procesos de interculturalidad en nuestros países, cuáles han sido sus límites, cuáles han sido sus avances y cuál es el discurso estatal. Como les digo, no solamente en Bolivia, porque es un paradigma, ¿no? Es un paradigma que se ha llevado a cabo en toda América Latina, en Europa, en la que los gobiernos dicen, estamos llevando a cabo políticas interculturales, muestran algunos avances que sí son ciertos, pero no muestran los límites, ¿no? Entonces, por ese lado, Néstor, más bien, o sea, más que responderte, porque si te respondo sería una respuesta muy personal, que capaz la última clase, ya con micrófono abierto entre todos, la podríamos hacer, pero en este momento me reservo, digamos, el derecho de no responder con mi opinión personal, sino más bien explicar y darles cuenta no solamente a ti, sino a todos los compañeros, de que los debates alrededor de la interculturalidad van a ir desde críticas de movimientos conservadores, en Europa especialmente, que dicen que la interculturalidad, la integración, la tolerancia no sirve, hasta debates en América Latina también en contra, que dicen que son políticas politizadas, que sirven para manejo de población y cosas por el estilo. O del otro lado van a ver también personas bueno, vean los avances como contribuciones a largo plazo, ¿no? Porque, bueno, este tipo de, cualquier política de tipo cultural no actúa de un año al otro. Sé que no te he respondido, pero por lo menos te pongo un poquito más de ingredientes en el plato, Néstor. Sí, doctora, en cuanto a una intencionalidad política, sí, pero Ujú, también como ese propósito de reconocimiento, ¿no? ujú, Y en ese reconocimiento hay el criterio que Alain Touraine dijo en uno de sus libros, ¿no? Tolerancia, ujú. y se cuestiona, ¿tolerancia hasta cuándo, doctora? ¿No? Muchas gracias, doctora. Ok, ok. Vamos a seguir con el debate, Néstor. Sí, sí, o sea, como te digo, existen muchos debates muy actuales. Me gusta que me lo nombres a Alan Turing porque no sé si, bueno, no sé. Aconsejo, digamos, ver los debates actuales. Hay muchísimos textos alrededor de la interculturalidad en América Latina específicamente, desde la teoría latinoamericana, desde la interpretación latinoamericana. Y a partir de eso, como te digo, más bien te hago la invitación de tu tema de investigación, hacerle acerca de estos debates, ¿no? O sea, ponerlos lado a lado y que tú saques tus propias conclusiones. Bueno, pero sigamos. Bueno, Muchas les gracias. decía, encantada. Estas competencias interculturales, ¿no? Como les decía, uno las lee y suenan bastante lógicas, no son tan lógicas y de hecho son cuestiones que tienden o deberían más bien ser ensayadas, ¿no? O sea, por eso se habla incluso de una educación intercultural. No, para nosotros, la educación intercultural es parte de nuestros proyectos educativos. Bueno, la educación intercultural de una forma global es justamente el dotar a los individuos, docentes, trabajadores, personal estatal y lo que sea, dotarles de estas competencias para que puedan tener una comunicación fluida. Vamos a ver que, como les digo, en el caso boliviano, en el caso latinoamericano, son justamente este tipo de competencias las que siempre se dejan afuera o se supone que uno las adquiere como por ósmosis y no siempre es así. ¿A qué nos referimos con la flexibilidad? La flexibilidad quiere decir que yo no me aferro a la idea de que mi cultura es la mejor, ¿no? O la posición de mi cultura acerca de algo es la adecuada. O sea, acepto y soy flexible con la opinión del otro. Acepto y soy flexible con la idea de que la cultura es un organismo vivo que va cambiando a través del tiempo, que se va nutriendo de otros aspectos, que se va generando un proceso, como les digo, un proceso de ganar, ganar como negociación, en el que, bueno, esta flexibilidad es justamente la que me permite el manejarme en nuevos contextos, tomando en cuenta de que la realidad y la cultura va cambiando.
Lo segundo es la reflexividad. ¿Qué quiere decir reflexividad? Primero reflexiono acerca de cómo mi cultura ve algo y a partir de ello doy respuestas a la interacción. Tercero, la creatividad. Nosotros nunca vamos a lograr conocer la cultura del otro al 100%. De hecho, la nuestra, ni siquiera la nuestra, la logramos conocer. Entonces es ahí donde entran los procesos de creatividad. El cuarto, que es el que me gusta mucho, seguramente ustedes conocen a Zygmunt Bauman. Es un señor que tiene un montón de libros acerca de la liquidez. ¿Qué quiere decir la liquidez? Pues eso está muy unido a lo que les decía. Nada es fijo. La cultura va cambiando, los códigos culturales van cambiando, incluso la comunicación y el lenguaje va cambiando, ¿no? Hay un autor muy bonito que habla del proceso de lenguajear. ¿Qué es el proceso de lenguajear? Pues el idioma, la lengua misma, va creando nuevas palabras, le va poniendo nuevos sentidos a las palabras, entonces va fluyendo. Parte de este principio de que la fluidez de la historia, de la cultura, es parte de nuestro proceso. Si nosotros nos aferramos a la idea de que mi cultura es lo mejor, las demás están equivocadas, ¿no? No vamos a lograr realmente entrar en una comunicación agradable, por decirlo así, con otras culturas. Un ejemplo de qué es lo que sucede cuando uno no abraza, digamos, la liquidez y la flexibilidad sobre todo, es un ejemplo de los grupos neonazis en todo el mundo, que en todo el mundo hay, incluso de forma muy loca en América Latina, no sé por qué, pero son esas personas que dicen que su cultura es lo mejor y toman además como una amenaza a la migración, amenaza a la incorporación de nuevos patrones culturales, ¿no? Y es justamente como antítesis, digamos, de la liquidez, sería lo estático, ¿no? O sea, que piensan que la cultura o los elementos históricos y culturales o sociales son algo estático y que más bien corren el peligro, digamos, de destrozarse si vienen elementos externos. Después tenemos la disposición, que es lo que les decía. Yo tengo que tener una motivación de conocer al otro. Tengo que tener una motivación, además de yo darme a conocer ante el otro. Explicar, conocer al mismo tiempo. Después necesitamos una disponibilidad semántica. ¿Qué quiere decir una disponibilidad semántica? Pues el aprendizaje de otros idiomas, que es algo básico a nivel internacional, pues aprender el idioma del lugar donde yo estoy yendo y que las personas del lugar donde yo estoy yendo sepan más de su idioma local, mínimamente inglés. Y a nivel latinoamericano, esto sí se cumple en muchos países. El nuestro, por ejemplo, es el aprendizaje de lenguas indígenas, ¿no? De Aymara, bueno, en La Paz sobre todo, Aymara, en Cochabamba, Quechua y así, ¿no? Después, un principio de convivencia, de convivir, de asumir la convivencia como algo que a mí me beneficia. La resiliencia, creo que todos la conocemos, es justamente el lograr trascender situaciones que se van presentando y por último una alfabetización intercultural. ¿Qué quiere decir la alfabetización intercultural? Pues nada más ni nada menos que dar a conocer y difundir este tipo de competencias y también dar a conocer que la comunicación intercultural y el principio, digamos, de que yo me puedo nutrir del otro y nutrir al otro con el intercambio, puede ser beneficioso, ¿no? Esas es básicamente las competencias que les decía. Les aconsejo, échanle una mirada al texto de la UNESCO que les he mandado. Como les digo, en general son este tipo de competencias que faltan muchas veces en los procesos de creación de programas educativos. Entonces, por eso es que quería compartirlos con ustedes. ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿No? Ok. Bueno, ahora sí vamos a pasar a la cuestión del otro. Doctora, disculpe. Claro que sí. Doctora, disculpe, ¿está en la plataforma los textos que ahora lo menciona? ¿Lo ha subido, por favor?
Sí, les he pasado la bibliografía completa. Toda la bibliografía que les he pasado, he puesto el link para que puedan apretar y se van directamente a los enlaces para descargarlos. Ah, Me ya, pareció gracias. encantada. Me pareció un poquito más cómodo que subir todos los textos porque de vez en cuando se desordenan, entonces para que cada uno de ustedes elija, ¿no? ¿Cuáles van a leer? Les he puesto algunos textos que, por ejemplo, el del UNESCO, lo trato directamente, pero hay un montón de bibliografía que les va a servir en el momento de hacer sus trabajos de investigación y también como bibliografía para las tesis. Ahora sí. Bueno, ¿nos vamos? ¿Sí? Ok. Nos vamos a la cuestión del otro. Estamos súper bien de tiempo. Cuando hablamos del otro, es uno de los temas más interesantes en los debates contemporáneos, porque estamos hablando de cómo se crea la imagen de algo que yo no conozco. Y aquí entran dos temas interesantes, que son el de la alteridad y de la otredad. Seguramente ustedes ya han leído textos acerca de la alteridad y la otredad. En general se utilizan estos dos términos como equivalentes, ¿no? Como si fueran sinónimos, los usan de forma combinada, ¿no? Pero no son lo mismo. Implican lo mismo en algunas cosas, pero no son lo mismo. La alteridad como tal tiene que ver con cómo yo distingo, espero explicarme bien. Estoy segura de que ustedes ya conocen este tema, pero igual. La alteridad tiene que ver con cómo yo asumo la cualidad de otro, o sea, la cualidad de que la otra persona es distinta a mí. Estoy asumiendo que es diferente. Asumo y además le otorgo, digamos, le otorgo el epíteto de que es diferente a mí, de que es un no yo, ¿no? O sea, es un no yo, nada más, hasta ahí, ¿no? El otro va a tener una composición, digamos, que es diferente a mi identidad, es contraria a mi identidad. Eso no quiere decir que sea algo malo, simplemente estoy reconociendo que es otro. También tiene que ver con la identificación que yo hago de algo como diferente a lo que yo soy. Pero hay que tomar en cuenta que la alteridad se da en contextos en los que yo asumo que estamos más o menos situados en un mismo lugar. Un ejemplo, yo asumo que mis hermanos, mis hermanas son diferentes a mí, son un no yo. Pero no quiere decir que sea bueno o malo, ¿ya? Vamos a empezar por ahí y van a ver por qué empezamos desde algo tan básico, porque yo sé que en la mayoría de los textos ya se asume la alteridad y la otredad como algo negativo, pero vamos a ver por qué. Por el otro lado, la otredad ya es diferente a la alteridad porque sí asume que el otro es diferente, pero también lo asume como algo desconocido y que queda por fuera. Ya no es solamente diferente. Por ejemplo, yo tengo hermanos o hermanas, asumo que son diferentes a mí, pero los conozco. Los conozco. Asumo simplemente que son alternos a mí, diferentes. En cambio, en la otra edad, yo asumo que son diferentes y que además están por fuera. No los conozco. Ahí viene la cosa. Ahora sí. Ahí viene la cosa. Por eso es que nosotros, especialmente en teoría latinoamericana, los últimos 20 o 30 años, se habla tanto de la otredad, porque es asumir que el otro queda por fuera de algo. Los españoles, por ejemplo, en la creación de la otredad indígena, que eso lo vamos a ver bien despacito la próxima clase con un texto que se llama El descubrimiento de América, de Sevan Todorov, que seguro lo conocen ustedes, ¿no?
ellos asumen que es algo que está por fuera de lo que era ser español, ser europeo, ser católicos, bueno, incluso ser humano, ¿no? De forma muy loca. Entonces, es ahí. No tendría en realidad que tener una connotación negativa. El problema es cómo se construye, ¿ya? Tanto la alteridad como la otredad van a ser construcciones de cómo yo y cómo el grupo asume la existencia de un otro, sea conocido o sea desconocido. ¿Vamos bien hasta ahí o los he mareado? A ver. Vamos bien. Ok. Entonces les decía, tanto la postura o tanto los análisis acerca de la alteridad o de la otredad, que como les digo, en general se usan de forma equivalente, son posturas epistemológicas. ¿Por qué? Porque nos proponen ver cómo se forma el proceso de conocimiento, cómo se forma el otro, o sea, cómo lo voy a construir. Y al medio van a ver un montón de posturas. Yo solamente les he traído estas tres que ven adelante, porque tenemos poco tiempo, pero existen un montón de posturas alrededor de la construcción del otro, porque justamente vamos a hablar desde dónde se lo va a construir, ¿no? O sea, hay posturas que dicen que es desde el discurso. Esas son las dominantes, digamos, ¿no? Que existe un discurso alrededor del otro, que este discurso va a ser el que conforma un ideal, una idea del otro, y a partir de eso creo una relación con el otro y además me defino a mí mismo. Hay otras posturas que dicen que es una cuestión histórica, ¿no? Que históricamente se ha conformado este otro mediante el discurso, pero a lo largo del tiempo. Hay posturas psicológicas desde el psicoanálisis, sobre todo, que es la postura de Lacan que vamos a ver el día de hoy, que dicen, bueno, la construcción del otro en realidad pasa desde algo muy pequeño y es cómo se construye la identidad de uno mismo en individuo, porque en general, o sea, cuando nosotros hablamos de la construcción del otro, hablamos de una construcción discursiva de una sociedad en un momento específico, en un momento histórico específico. En cambio, Lacan, y no solamente él, sino algunos otros teóricos, van a hablar de que el otro en realidad es parte de la conformación del yo individual. Por eso les decía, es interesante ir desde lo más básico y ver que en sí, tanto otredad como alteridad no tendrían que tener una connotación negativa, sino es el recorrido y cómo se asume que el otro sea diferente lo que le da una connotación negativa. Hasta ahí vamos, ¿no? Ya. Entonces, ahora vamos a pasar, como les decía, a la teoría de Lacan. ¿Alguno conoce a Lacan? ¿Tengo algún psicólogo? Vamos a tener un poquito más de diálogo, a ver, para que los vaya conociendo. ¿Tengo algún psicólogo o psicóloga en la clase? Seguro que sí, por estadística tiene que haber un psicólogo o psicóloga. ¿Ninguno? ¿No? A ver. Bueno. Doctora, permítame, quizás desde mi formación de humanidades leí también a Lacan, ¿no? Ah, Los súper. escritos 1 y 2. Bueno, Perfecto. quizá mi estilo, doctora. Perfecto. ¿Y qué te acuerdas de Lacan, a ver, Néstor? De lo que usted está sosteniendo, esto de la relación del espejo, ¿no? Que Exacto. el niño sí está frente al espejo Ujú, y reconoce que no es él el que está ujú. proyectado en el espejo, sino que es el otro. Entonces, a partir de aquí, diríamos, desde su postura de Lacan, que el Ujú, hombre evidentemente es hombre desde los 18 meses, ¿no? ujú, Entonces, quizá este es el origen, como usted sostiene,
la posibilidad de construir al otro desde los inicios, ¿no? Ujú, Ontogenéticos, diríamos así, ¿no? ujú. Exacto, Néstor. Excelente, excelente. Como muy bien Néstor nos señalaba, la teoría de Lacan acerca de la construcción del otro se basa en lo que él denomina el estadio del espejo. ¿Qué es el estadio del espejo? Bueno, el estadio del espejo, les voy a contar, ¿ya? Así, esto es un poquito de historia de la ciencia. Lacan nace en 1901 y muere en 1985, si mal no recuerdo. O sea, va a ser un personaje de todo el siglo. Él es no discípulo directo, no es que estudió con él, sino de forma teórica es un discípulo de Freud. Entonces, es parte de esta corriente dentro de la psicología del psicoanálisis, que particularmente yo amo el psicoanálisis, no dentro de la psicología, sino más bien dentro de las teorías antropológicas que tienen. Son excelentes, o sea, la crítica cultural que realiza Freud y Nietzsche, que les aconsejo realmente que lean a Nietzsche, es excelente. Van a ser muy interesantes y justamente a partir del 60, de los años 60, el 68 francés y en adelante, se va a hacer una, digamos, les van a dar un lugar nuevo a Freud y a Nietzsche sobre todo. Y bueno, y a toda la teoría del psicoanálisis. Por eso es que leer, digamos, el psicoanálisis desde la psicología es una cosa y leer el psicoanálisis desde la antropología, los estudios culturales, es otra cosa totalmente diferente. Entonces nosotros leemos a Lacan no desde el psicoanálisis, sino justamente dentro de las teorías culturales. Y ahora sí les cuento. Bueno, este señor conocía que unos años antes de él formular su teoría del espejo, que la formula en 1956, vamos a poner énfasis en la fecha. O sea, ya había pasado la Primera Guerra Mundial, ya había pasado la Segunda Guerra Mundial, ya había pasado el Holocausto. Interesante. Entonces, unos años antes, no nos olvidemos que la ciencia de la psicología se va a dividir en dos. Va a estar la psicología experimental y vamos a tener la psicología, bueno, que está destinada realmente al conocimiento del espíritu y todo, pero no de forma experimental. Bueno, dentro de la psicología experimental se realiza un experimento de comparación para ver realmente que el ser humano, o sea, la hipótesis del investigador que hace este experimento es que el ser humano tiene una conciencia de sí, que no tienen los animales. Entonces pone delante de un espejo, y si tienen algún animalito lo pueden hacer, pone delante del espejo a un bebé chimpancé y a un bebé. Bueno, nosotros sabemos, el bebé chimpancé no se reconoce. El bebé humano sí se reconoce. Entonces, la conclusión de este investigador, que en realidad no nos importa mucho él, sino qué es lo que dice Lacan después, es el ser humano tiene una conciencia de sí, que es lo que lo diferencia de los animales. Y además, esta conciencia de sí le produce gozo y le produce alegría. Entonces, claro, para la ciencia a inicios del siglo XX, no nos olvidemos que a principios del siglo XX, los humanos como humanidad estábamos aferrados a la idea y a la creencia de que el ser humano era lo máximo, de que teníamos el poder de alterar el medio ambiente, del dominar la máquina, del progreso y el desarrollo ad infinito. Entonces, en ese contexto, esta idea era genial. El ser humano tiene conciencia de sí y eso le produce gozo y alegría. Pasan los años, como les digo, pasa la Segunda Guerra Mundial, pasa el Holocausto. Entonces, todos estos supuestos de la civilización se derrumban, o sea, se nota que el ser humano de civilizado no tenía nada, había llegado a la barbarie máxima en la Segunda Guerra Mundial y peor aún comprobado con las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Entonces es ahí donde empieza Lacan a pensar en esto. Y en unos minutos les voy a poner un video de Lacan que dura como 5 minutos nada más, hablando del racismo. Ya, pero es al final, como postre. Entonces, este señor no es que repite
el experimento, porque bueno, si repetimos el experimento 80 veces con 80 bebés vamos a llegar al mismo resultado, sino que él comienza a pensar en por qué el niño reacciona de esa forma y si realmente tenía una conciencia de sí, en sí mismo. Y llega a la conclusión de que era mentira. Llega a la conclusión de que el niño, todos nosotros, hemos pasado por el estadio del espejo. Entonces, se los voy a poner así. Él habla, como buen filósofo, digamos, filósofo, psicólogo psicoanalista, usa mucha terminología alemana. Entonces, él utiliza la palabra Gestalt, ¿ya? O Gestaltung. ¿Qué quiere decir Gestalt y Gestaltung? Quiere decir cómo nosotros estamos compuestos. Por ejemplo, en alemán uno habla de Gestaltung cuando compone algo, cuando edifica algo. Entonces, él dice, nosotros como seres humanos estamos compuestos por una serie de materialidades, ¿no? Tenemos músculos, tenemos tendones, el aparato auditivo, el aparato visual. Estamos, ¿no?, compuestos por esto que es materia. Pero dice, el niño cuando nace, y quienes son papás, o tienen hermanos menores, o tienen sobrinos, o algún niño pequeñito cerca, saben que el ser humano tiene cero dominio sobre su propio cuerpo cuando nace. No tiene ese dominio de su cuerpo. Tampoco tiene el reconocimiento de si yo pienso, muevo la mano. O sea, por eso es que muchos niños, bebés, sobre todo cuando son pequeños, se rascan la cara, se meten el dedo al ojo, se hacen barbaridades porque su sistema neuronal todavía se está desarrollando. Entonces, él dice, bueno, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros ponemos a un niño, a un bebé, delante de un espejo? El niño, lo primero que va a reconocer no es a sí mismo, porque él nunca se ha visto, nunca. O sea, el niño se ha visto por partes. A ver, vamos a pensar el ejemplo. Imagínense un bebé en la cuna, ¿ya? Los primeros días ni siquiera ve, tiene como una telita, ¿no ve? Que le está protegiendo la vista. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, empieza a ver más colores. Lo primero que va a reconocer van a ser sus manos, después sus pies, capaz alguna parte de su cuerpo. Todavía no se mueve libremente. Entonces, no se ha visto. El niño no se ha visto. No se reconoce porque no tiene idea de la unidad de su Gestaltung. O sea, no tiene idea de la unidad de su composición física. Entonces dice Lacan, cuando este niño es llevado delante del espejo, lo que sí ha hecho el niño es que él ha reconocido a la madre, al padre y a otras personas. Entonces, de la misma forma que el niño o la niña, ¿no?, el bebé, tiene la posibilidad o ya ha tenido la posibilidad de reconocer a la madre, al padre y todo ello, cuando es llevado delante del espejo, va a reconocer primero a un otro. Y ese otro es el mismo, pero él no tiene conciencia todavía. Ese bebé que está viendo en el espejo es otro bebé. Para el bebé, ese bebé que está en el reflejo del espejo no es el mismo, es otro. A eso denomina Lacan el estadio del espejo. Son cuestión de segundos, o sea, además hay que tomar en cuenta que la teoría de Lacan nunca la vamos a poder comprobar porque realmente, o sea, es imposible. Es un constructo teórico, es prácticamente una forma de explicar esta constitución que suena bastante lógica y que probablemente es así por la reacción que se tiene y cómo se va construyendo. Entonces dice, ese otro que está en el espejo, mi reflejo mismo, él no tiene problemas. Él no tiene problemas. ¿Por qué? Identifica al otro como un cuerpo entero, como un cuerpo que ya es consciente.
igual que identifica a la madre. O sea, la madre no tiene problemas de coordinación, no se mete el dedo al ojo, no se rasca, no se chupa el pie, ¿no? Es completa. En cambio, digamos, el niño, desde su corporalidad, desde su materialidad, todavía no tiene una concepción completa de su cuerpo real. Entonces, para el niño, ese bebé que está viendo en el reflejo, ese bebé sí la tiene. Ese bebé no tiene el problema, no sé, de que le hace frío, de que tiene el pañal cargado. No, ese bebé que está en el reflejo no tiene problemas, se mueve libremente, ya tiene una movilización de su cuerpo en sí, no tiene los problemas que yo tengo, digamos, el bebé que está siendo agarrado. ¿Ya? Entonces, Lacan lo que nos dice es que ese momento va a ser el primer momento de alienación de sí mismo. O sea, me voy a salir de mí y me voy a ver en el otro. Eso es lo primero, ¿no? Y dice, ¿cómo se da la identificación? ¿Cómo se da la identificación de que ese otro soy yo mismo? Pues se va a dar desde la identificación de quién está conmigo. Va a ser mi mamá. A ella sí la reconozco. Entonces, como yo la reconozco y el bebé que está en el espejo está siendo cargado por la persona que yo reconozco, identifico que quien está siendo cargado soy yo. Entonces hay un doble proceso. O sea, yo me identifico a través del otro, que sería mi madre, que me ayuda, digamos, a identificar que yo soy el bebé que está siendo sostenido, y al mismo tiempo voy a formar mi idea de mí mismo a partir de la imagen que estoy viendo, que no soy yo, es otro, hasta que asumo que soy yo mismo. Suena loco, pero es muy interesante esta teoría de Lacan, porque él mismo dice, ¿no? Él dice textualmente, el estadio del espejo es la identificación en el sentido pleno que el análisis da a este término, a saber, la transformación producida por el sujeto creando asume una imagen cuya predestinación a ese efecto de fase está suficientemente indicada por el uso de la teoría del término antiguo imago, ¿no? De imagen. Entonces dice, esto nos va a establecer una relación del organismo con su realidad, o sea, de mi corporealidad, de mi materialidad, ¿no? O como se ha dicho, del inner Welt con el Umwelt. Como les digo, a él le encanta utilizar palabras alemanas, como muchos filósofos. Entonces dice, en ese momento yo voy a establecer una relación entre el Innenwelt, Innen es adentro y Welt es mundo, o sea, mi mundo interno con el Umwelt. Umwelt es lo que está alrededor mío, ¿no? O sea, mi medio ambiente, a eso se refiere. Entonces, es en ese momento en el que yo establezco esta relación entre lo que yo tengo, digamos, como mi inner Welt y mi Umwelt, ¿ya? Ese es básicamente lo que dice él, y dice, sin embargo, que esta relación, ¿no? Está alterada. O sea, yo percibo el Umwelt, lo que me rodea, de una forma alterada gracias a la descoordinación que todavía tengo como un bebé, ¿no? O sea, esto que les digo, no tener una relación con mi gestaltum. O sea, todavía no tengo esta relación de coordinación y todo eso. Entonces, mi percepción de mi mundo externo va a estar alterada desde ahí, ¿ya? Y además, ya pasando, digamos, por este ejemplo tan bonito del estadio del espejo, lo que él nos dice es que la construcción del yo, ¿no? Se va a fundar, además en el deseo de ser lo que yo estoy viendo en la imagen. Es decir, yo voy a proyectar mis deseos en el otro. Y si yo no tengo algo, el otro sí lo tiene. Ya vamos cachando por qué estamos hablando de esto con relación a la cuestión del otro, ¿no? O sea, cómo yo proyecto que lo que yo no puedo hacer lo va a tener el otro, ¿no? Y él además nos dice, ya pasando al tema, perdón, dice, ¿no?
se liga el yo con situaciones socialmente elaboradas. Yo me voy a ir construyendo a partir de la interacción social con otras personas. Y además en este estadio vamos a ver cómo se vuelca en la mediatización por el deseo del otro. Y como yo identifico que el otro, como les digo, como bebé, no tiene frío, no tiene el pañal cargado ni nada por el estilo, también voy a crear cierta, y esto es lo interesante de Lacan, rivalidad con el otro. Yo me construyo, o sea, como individuo, construyo mi identidad, mi concepción de yo a partir de identificar que existe un otro, identifico que este otro tiene lo que yo no tengo, identifico mi deseo no consumado en el otro y esto me va a crear cierta rivalidad con el otro. Y ahora, él nos dice, cuando son bebés, esta rivalidad que puede incluso hacer que uno se sienta amenazado y que llegue a ser incluso violento, esto se desecha, desaparece en el momento en el que tomo la conciencia de que ese otro soy yo y por lo tanto, al ser yo, voy a llegar a ser como esa imagen que tengo que no tiene problemas, o sea, que es coordinada, como yo la percibo. ¿Ya? ¿Los he enredado? ¿Han entendido el estadio del espejo? ¿Alguna pregunta? A ver. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Yo sé, o sea, el estadio del espejo es bastante metafórico, ¿no? O sea, como la mayoría de la teoría de la teoría de Lacan, es bastante metafórica, utiliza muchísimos conceptos, o sea, no quiero ahondar entre el gran yo y el pequeño yo, pero nos quedamos, digamos, o sea, ¿para qué nos sirve esto como introducción a la construcción del otro por esta proyección del deseo, ¿no? O sea, yo proyecto mis deseos en el otro, pero no los proyecto en buen sentido, sino yo pienso que el otro hace o que el otro tiene o que el otro puede cosas que yo no, ¿no? Y bueno, ya entrando en el tema del racismo, porque Lacan habla de eso y es lo que les digo que ahorita les voy a mostrar, él dice, ¿no? Que el racismo o la construcción del gran otro, de estas grandes otredades que generan el racismo, es un efecto del discurso. ¿A qué se refiere? O sea, yo veo en el otro cosas que no hay en mí, pero lo proyecto de forma mala. Entonces voy a realizar una serie de discursos, voy a darle unas atribuciones negativas al otro para que finalmente lo construyo. El otro no es lo que es. Eso es muy importante, no solamente en la teoría de Lacan, sino también en todas las teorías acerca de la otredad. Eh, la, ¿Cómo les digo? El otro no es lo que yo creo que es. El otro en sí mismo, o sea, la persona o la cultura que está por fuera o que simplemente es diferente, ni buena ni mala, tiene unas características, tiene costumbres, mitos, tradiciones que funcionan en su contexto y punto. ¿Cómo yo construyo esta idea de un otro que es amenazante, malo, o como el reverso de lo que soy yo, es a partir de un discurso? Yo lo voy a crear y el discurso creado acerca de este otro colectivo no tiene nada que ver con lo que realmente es. Eso es bien interesante. Les voy a mostrar, como les digo, es un video que dura 5 minutos para que lo escuchemos a Lacan. Espera un segundito. Primero voy a dejar de compartir y bueno, compartir pantalla. Me van a avisar, por favor, si se escucha. De vez en cuando tengo problemas con el audio.
A ver. D'où nous vient l'assurance de prophétiser, ¿Se escucha? comme vous l'avez fait naguère, que le racisme a bien de l'avenir. Pourquoi diable dites-vous ça? Oui. Je dis parce que ça ne me paraît pas drôle. Et pourtant, je n'en ai pas fait un grand état. J'ai terminé une année un séminaire là-dessus. Doctora, no se escucha. No se escucha absolutamente nada. ¿Nada? Ay, no, Sí, No se escucha. no se escucha. Los subtítulos sí los estaban leyendo, ¿no?
Sí. Espérenme un segundito. ¿Saben qué? Sí, ese problema, les cuento, mi computadora no es compatible con el Zoom. Ya me ha pasado esto varias veces. Esperen un segundito. Les voy a pasar el link para que ustedes puedan verlo. Aquí está. Después de la clase, pero si han... ay. Perdón. Ay. ¿Qué pasó acá? Les paso el link para que lo puedan ver. Y es, o sea, les aconsejo realmente ver este link. Les voy a leer un poquito. Tengo aquí una partecita de la, ¿cómo se llama? De la entrevista y dice, ¿no? Dice, en el extravío de nuestro, le preguntan, ¿no? Le preguntan a Lacan en los años 70, ya, ya en los 70, o sea, ya habíamos pasado por un montón de cosas y vuelve el tema del racismo y le preguntan acerca del ascenso del racismo y él dice, ¿no? Que una de las razones que él identifica como fundamento para que vuelva el racismo es que en el extravío de nuestro goce, dice, solo el otro lo sitúa, pero es en la medida en que estamos separados de él, de ahí unos fantasmas inéditos cuando no nos mezclamos. O sea, sigue sobre lo mismo Lacan, si se dan cuenta, ¿no? Y ahorita que les he pasado el video, o prefieren que les dé unos, dura 4 minutos 37 el video, ¿prefieren verlo ustedes? Porque, a ver, ¿qué podemos hacer? Denme un minuto, voy a intentar esto, a ver, denme un segundito. Si no, ustedes lo ven, les puedo dar 5 minutitos y, y charlamos del tema con micrófono abierto. ¿Qué les parece? Me avisan si escuchan por el chat, por favor, ¿ya? Je vous bien l'assurance de prophétiser, comme vous l'avez fait naguère, que le racisme a bien de l'avenir. Pourquoi diable dites-vous ça? Oui. Je le dis parce que ça ne me paraît pas drôle. Pourtant, je n'en ai pas fait un grand état, j'ai terminé. J'ai mis un séminaire là-dessus. C'est mieux de savoir ce à quoi on peut s'attendre. C'était comme ça, en guise d'adieu, que je l'ai dit à la fin de mes séminaires, histoire que les gens soient avertis. La seule chose qui serait intéressante, et justement, je n'ai pas du tout eu à ce moment à commenter, c'est en quoi ça me paraît non seulement prévisible, parce qu'il y en a toutes sortes de symptômes, mais nécessaire. C'est nécessaire du fait de ce que j'appelle, ce que j'essaie de faire sentir, de l'égarement de notre jouissance. Ce que je veux dire, n'est-ce pas, c'est que je souligne qu'il n'y a que l'autre absolu, pas l'autre radical qui la situe, cette jouissance.
posture en tant que, justement, que tu as accentué comme étant l'autre, ça veut dire que l'autre côté du sexe, nous en sommes séparés, n'est-ce pas? Alors, à partir du moment où on se mêle là, comme ça, il y a des fantasmes tout à fait inédits qui seraient pas apparus autrement. Ça, c'est une façon de dramatiser, si on peut dire, n'est-ce pas? C'est d'autre qui est là, n'est-ce pas? S'il n'y a pas de rapport sexuel, c'est que l'autre a une autre âge. Alors, si cet autre, on laissait à son mode de jouissance, la chose est déjà décidée. On ne peut faire que si Python n'avait pas imposé l'autre. On pourrait le faire si les choses n'étaient pas au point qu'il n'y a plus qu'à le tenir pour ainsi développer. Ce qu'on ne croit pas naturellement. Il s'ajoute à tout ça la précarité de notre mode à nous de jouissance. C'est ce que j'ai accentué, la position que j'appelle, que je désigne de celle du plus de vie. Ce plus de vie qui même chez Moscou avant, la plus-value, c'est ça. Alors, sur cette base, de quelque chose qui, quand même, nous spécifie dans le rapport de la jouissance, il suffit de ce que j'appelle une note, comment espérer que je poursuive cette humanitaire règlement, il faut bien dire, nous allons jusqu'à habiller nos exactions. Voilà. Si même Dieu à reprendre tout ça de la force. ¿Cómo vamos, chicos? Ay, perdón, chicos. Doy clases en pregrado, entonces es mi muletilla. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Qué me dicen? ¿Lo queremos a Lacan? ¿No lo queremos a Lacan? Yo soy una fan de Lacan, de Freud, de Nietzsche. Me encantan esos señores. ¿Qué me cuentan ustedes? Micrófono abierto, a ver. Él ahonda en esta idea, ¿no? En lo que decía en el estadio del doctora. Claro que sí. Aquí te mando. Me avisan si les llega ya, porque ya, ahí va, para que lo vean. ¿Sí? ¿Te llegó? Les decía, él ahonda en esta idea, ¿no? En cómo yo voy a ponerle al otro cosas que no están dentro de mí. Y él mismo dice, bueno, ¿cómo se sale de esto? Pues yo trabajando en mi propio goce. Y él dice, ¿no? Bueno, entonces, como yo identifico en el otro otras formas, otros tipos de goce y no los permito, no los acepto, lo voy a tratar de subdesarrollado, de inferior, pero en el fondo todo viene a partir de cómo yo proyecto el goce en el otro y yo no me identifico como capaz de tener ese goce, como capaz de gozar y me refiero como ese bebé que todavía ve en la imagen que el otro niño, el de la imagen, el del espejo, le está pasando súper bien y él no. Interesantísimo, ¿no? Bueno, los invito realmente a volver a ver el video. Bueno, además que él ya estaba mayor, ¿no? Tenía como 70 años aproximadamente en el video, por eso es que habla tan lento y además tiene un francés
pero francés así cerrado, ¿no? Un francés cerrado, cerrado. Pero es muy interesante, muy, muy interesante escucharlo. Entonces, miren, les he preparado, por si terminábamos rápido, esperaba un poquito más de diálogo, pero bueno, está perfecto. Les he traído otro autor que estoy segura de que este sí lo conocen. Su nombre es Emmanuel Levinas. ¿Les suena? Emmanuel Levinas. Seguro que sí, ¿no ve? Este señor era judío, vive el holocausto, va a perder a su familia en el holocausto. De hecho, los primeros escritos de él los va a escribir dentro de los campos de concentración. Por eso es tan interesante Levinas. Y este señor, a raíz de la experiencia del holocausto y la xenofobia en Alemania y, bueno, y en toda Europa finalmente, va a ahondar en el tema dentro de un texto de lo que él denomina la ética de la diferencia. Un texto hermoso. Este señor nos dice, ¿no? Si no hay un otro, no hay con quién contrastarnos. Él dice que el otro, ya saliendo del estadio del espejo, ¿no? Como yo, digamos, adulto, yo ya me identifico como algo, como alguien, pero dice, yo me defino a partir de mi relación con el otro. Me voy a definir a partir de esta relación con el otro. Dice, no es una opción el otro. Es, no me gusta, entonces yo me creo a mí mismo. Él dice, no, o sea, el sujeto mismo crea a la persona. Él dice, la mirada del otro permite que nos veamos a nosotros mismos. Les voy a dar un ejemplo. Y este es un ejemplo también desde la psicología, ¿no? O sea, si tengo psicólogos, por favor, pronúnciense. Puedes decir algo que no es cierto. Soy una apasionada de la psicología, pero desde otro lado, ¿no? Dice, por ejemplo, la mirada del otro me va a configurar. Yéndonos a la psicología de la infancia, el niño, nosotros como seres humanos, nuestra primera identidad, nuestros primeros rasgos identitarios, los vamos a definir a partir de cómo nuestros padres nos miran. No, o sea, no cómo nos miran de mirada, ¿no? Sino cómo nos definen, cómo nos tratan, cómo se refieren a nosotros. El niño que escucha, hey, tú puedes todo, eres súper inteligente y todo, lo va a creer y va a conformar su identidad a partir de esta mirada del otro. Si el niño o niña más bien escucha, eres un tonto, no sirves para nada, ¿para qué naciste? Qué sé yo, va a tener esa concepción de sí mismo como algo no deseado, como algo feo, qué sé yo, ¿no? Entonces, Levinas dice, bueno, hay que pensar que esto ocurre todo el tiempo. La mirada del otro va a ser lo que realmente me permite la mirada del otro nos permite vernos a nosotros mismos. Estamos en contacto con este otro de forma permanente, ¿no? Y además ahí hay que pensar que dentro de la propuesta de Levinas, él dice, además de esto, como nosotros nos conformamos a partir de la mirada del otro, nosotros también vamos a conformar al otro, lo cual nos da, y esto es lo más interesante dentro de Levinas, nos va a dar una responsabilidad ética sobre el otro. Por eso su escrito se llama Ética de la Diferencia, ¿no? O sea, él dice, a lo largo de la historia de la filosofía, el pensamiento acerca del ser mismo, del sujeto mismo, va a ir variando. Al inicio va a ser el pensamiento del ser, desde los griegos, después el ser con, o sea, el sujeto con relación al otro, después va a ser una larga cadena de el sujeto para sí, el sujeto para el otro, el sujeto, ¿no? Y él dice, en realidad, él piensa en que el ser es construido para después de la muerte. Y uno dice, ¿pero qué tiene que ver? Y esto es parte de la ética que él propone, y al ser judío se entiende, porque dice,
la construcción del ser que se da cuando uno mira, tiene que responder al otro y en última instancia dice, después de la muerte es lo que uno deja a los otros lo que nos define como seres humanos, como sujetos. Miren qué bonito esto. O sea, es el pensamiento de Levinas, a pesar del momento trágico en el que es pensado y escrito y todo esto, la propuesta de él es tomar la responsabilidad de nuestros actos frente al otro como nuestro legado para después de la muerte, ¿no? Y dice, está en nuestras manos cómo construimos también al otro, ¿no? Dice, él también nos va a decir claramente, ¿no? Que la relación que nosotros tenemos con el otro está marcada por las respuestas que nosotros le damos. Va a poner un ejemplo muy bonito, él desde la Biblia. No sé, yo no me conozco los textos bíblicos de memoria, pero hay una parte dentro de la Biblia en la que Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿No? Y Caín le dice, pero ¿es acaso que yo soy responsable de mi hermano? Y bueno, y la respuesta de Levinas a este interrogante, que realmente, o sea, entre estos dos hermanos, entre Caín y Abel, son como el mejor ejemplo para ver cómo se construye al otro, ¿no? O sea, Caín con esta envidia supuesta sobre su hermano, porque supuestamente a su hermano le pasa todo bien y puede hacer todo bien, y es el preferido de Dios, entre comillas. Él dice, sí existe una responsabilidad sobre el otro, con cómo yo lo construyo. Entonces sí existe esta responsabilidad ética. Y él dice eso, es una responsabilidad ética lo que nosotros tenemos sobre el otro. También nos dice que es la cultura la que enseña a pensar al otro, ¿no? O sea, vamos a tener culturas, ejemplo, Alemania nazi, que va a pensar al otro como algo malo, va a proyectar, digamos, bueno, retomando a Lacan, todo su goce no llevado a cabo en el otro, que van a ser los judíos específicamente, ¿no? Por eso es que él nos dice que como nosotros construimos al otro, son básicamente representaciones, no la realidad, lo que les decía. El otro definitivamente no es lo que yo digo de él, no es como yo lo percibo. Es otra cosa que yo no conozco, porque realmente, o sea, lo estoy viendo desde las representaciones, cómo yo represento al otro. No sé si alguna vez han visto, y tomando el tiempo en el que Levinas vive, no sé si alguna vez han visto los afiches que hicieron en la Alemania nazi acerca de los judíos. O sea, les quitaban completamente los rasgos humanos, ¿no? O sea, los representaban ya sean como ratas, die Ratten les decían, las ratas en alemán, o die Schweine, los cerdos. Entonces les quitaban completamente los rasgos humanos, los volvían como animales en estos afiches, que no eran caricaturas, realmente eran dibujos muy grotescos. Y los empiezan a vender así, los denominan die Ratten, die Schweine, y realmente les quitan, digamos, esta humanidad, ¿no? Y va a ser un proceso, no de un día al otro, va a ser un proceso bastante largo, que no solamente se da en Alemania, sino en toda Europa, pero de forma muy particular en Alemania. Entonces, él se refiere justamente a estas representaciones que se hace del otro. Va a ser lo mismo con la representación del otro, de los españoles con los marroquíes. De hecho, hay películas que hablan de eso, ¿no? De cómo se proyecta, digamos, que las personas afrodescendientes o musulmanas son machistas y todo eso. Entonces se hace un énfasis muy fuerte en esto actualmente, de forma contemporánea. Bueno, e incluso nosotros mismos de una forma muy
autocrítica, podríamos pensar en cómo los medios de comunicación retratan a los extranjeros, específicamente a los venezolanos. Eso es algo que lo hemos hablado bastante con mis estudiantes de pregrado. Con ellos tengo un semestre entero para hablar de interculturalidad, entonces podemos compartir ejemplos y todo eso. Y hablaban mucho de esto, de cómo los medios de comunicación son actualmente una parte del problema de la representación de las otredades, ¿no? Porque no es que estemos exentos de esto, por supuesto, ¿no? Dice, bueno, el otro es algo ético, nos dice Levinas. Es algo ético a quien responderle. Nosotros tenemos una responsabilidad de respuesta a nuestro otro. No muestra una idea o representación cognitiva que lo violenta y lo reduce, ¿no? Por eso es que muchas veces estas representaciones son una forma de violencia. O sea, cómo yo represento al otro es una idea, ¿ya? O sea, cómo yo lo represento va a ser una idea, una representación cognitiva que lo violenta. ¿Qué quiere decir eso? Como les decía, ¿no? El otro es algo ético, es alguien a quien yo le respondo, alguien con el que yo tengo un intercambio. Nada más, eso es el otro, nada más ni nada menos. Es algo muy diferente a la representación que yo hago, ¿no? A partir de unos constructos sociales, a partir de discursos, a partir de ideas preconcebidas, y estas ideas y este constructo y esta representación que yo tengo del otro es una forma de violencia, porque le estoy quitando la posibilidad a esa persona, a ese otro, a esa comunidad diferente, de mostrarse a sí misma o de realmente ser plenamente lo que es, fuera de la representación que yo tengo de ellos, ¿no? Dice, el otro entra en escena y se debe responder. O sea, cuando viene otra persona que yo no conozco, que yo identifico como mi otro, entre comillas, yo tengo la responsabilidad ética de responder desde el punto de vista, como nos propone él, tomando en cuenta de que mis acciones son mi legado cuando yo muera. Súper bonito y es muy entendible en el contexto en el que él vive, ¿no? Dice él de forma textual, todo lo que hago, lo hago frente al otro. O sea, porque el otro a mí también me está construyendo. A mí también me está construyendo, ¿no? Entonces dice, es una co-construcción. Yo voy a construir al otro, obviamente desde mis representaciones, es algo que va a ser así, lo voy a ir conociendo y el otro, la otra persona, mi diferente, mi no yo, me va también a mí construir. También va a tener representaciones de mí, va a tener una mirada, me va a representar de cierta forma. Así como el niño construye a la madre construye al hijo, no al niño, sino al hijo. Esa relación es un ejemplo muy básico y muy sencillo de entender de esta co-construcción. Entonces dice, esto es algo que es inevitable. Nosotros nos construimos y nos construyen todo el tiempo. El otro no es algo que yo pueda obviar y decir, bueno, no quiero conocer a ningún otro. O sea, tendríamos que estar en una burbuja para no conocer y no construir y no ser construidos. Dice, lo que importa, Levinas, lo que realmente importa en esta co-construcción es la postura. ¿Desde dónde yo construyo? O sea, construyo desde mis imaginarios, por ejemplo, yo le voy a poner todo lo malo a una colectividad, voy a decir que X colectividad son, y eso en los años 90, me imagino que todos nosotros somos más o menos contemporáneos. Yo me acuerdo cuando hubo la migración fuerte, marcada de compañeros peruanos, había una construcción discursiva, ¿no? Sobre la peligrosidad de ellos, ¿no? De que si robaban, si hacían esto y no sé qué, y no sé qué. Bueno, eso está marcando mi postura, desde dónde yo estoy construyendo. ¿Realmente conozco o simplemente estoy repitiendo las cosas que se dicen, ¿no? Eso. Y dice, el ser humano es el resultado, finalmente, de su relación con el otro. Muy bonito.
Les quería traer estos dos teóricos, sobre todo, bueno, Lacan y Levinas, que a mí me gustan mucho. Podríamos hablar no solamente un módulo, podríamos hablar un semestre entero, un año entero de todos los teóricos acerca de la otredad, porque Michel Foucault habla de la construcción del otro. Les recomiendo otro autor que se llama Theo van Dijk, a pesar de que suene muy holandés, y él es holandés, escribe en español, lo pueden buscar, les voy a poner su nombre aquí. Es buenísimo, sus textos están libres en internet, los pueden leer. Tiene un libro acerca de los orígenes del racismo en América Latina, desde el análisis de discurso, 100%, y él analiza justamente cómo de forma discursiva se van creando estos racismos, estas separaciones, ¿no?, dentro de la sociedad. También hay que decirlo, dentro de las teorías postcoloniales, una de las ramas que nosotros vamos a ver muy por encima por cuestión de tiempo son los estudios de la alteridad. Los estudios de la alteridad y los estudios de la otredad, que justamente se basan en esto, ¿no? Ya sea desde cómo se construye el discurso, cómo se construyen las representaciones, porque no se olviden, o sea, cuando nosotros hablamos de representación, no estamos hablando solamente de la representación discursiva, estamos hablando de la representación en el arte, en el cine, en la música, todas esas cosas las estamos hablando, ¿no? Entonces hay unos estudios muy bonitos, muy interesantes, de cómo, por ejemplo, se construye la imagen, para nombrarles algo pequeñito, de cómo se construye la imagen de la comunidad afrodescendiente en las películas de Hollywood, ¿no? Y hacen todo un análisis de las películas más conocidas a través del tiempo, de cómo se va representando a estas comunidades. Hay otro análisis muy interesante acerca de lo mismo, pero referido a la comunidad latinoamericana, ¿no? O sea, porque en las películas comerciales de Hollywood, el o la latina va a aparecer como como dirían aquí, como la chacha, ¿no? Como el personal de limpieza, muy sexy, muy bonito, pero nunca más allá, o los latinos, hombres, ¿no? Siempre caracterizados como o narco, o el policía bueno, pero no más allá. Entonces dice, todas esas representaciones en el fondo están construyendo una imagen de cuál es el lugar que cada colectividad ocupa dentro de la jerarquía social. Es bien interesante, o sea, hay un montón de estudios, como les digo, siempre la invitación de chismoseen, busquen, ya pueden ir pensando en los temas de investigación que vayamos a tener nosotros, que van a estar enfocados obviamente al tema de Bolivia, pero pueden ir buscándolos y hago la invitación realmente a ahondar en estas cosas. Como pequeña franja comercial, el viernes vamos a terminar viendo dos temas, ahora sí que les son muy cercanos, que son el tema del Todorov y el descubrimiento de América. Y el segundo es acerca de, bueno, estas teorías acerca de cómo se ha conformado la otredad o la construcción del otro en el siglo XIX mediante la ciencia, sobre todo. Y ahí, como les decía, ¿no? Uno de los libros que yo aconsejo imprimir, si no lo consiguen en librerías, creo que ya no se lo consigue, lo pueden imprimir, lo tienen también en la bibliografía, es este de acá, que se llama La colonialidad del saber, eurocentrismo y ciencias sociales. Les va a gustar el librito, lo tienen en los links, así que lo pueden descargar sin ningún problema. Bueno, ha sido una sesión, ¿cómo se dice? Un poquito pesada. Yo sé que las teorías, digamos, acerca de la otredad, sobre todo desde la filosofía y desde el psicoanálisis, no son tan sencillas, así que muchísimas gracias por la atención. Cualquier pregunta, duda, comentario, me lo pueden hacer llegar al chat o escribirme de forma individual sin ningún problema. Y listo, que tengan una linda noche. Doctora, buenas noches. Buenas Nuevamente, noches, doctora. Marco. ¿Cómo está?
¿Cómo está? En la plataforma todavía no está el material de lectura. Acabo de entrar y no hay Ya. nada todavía. ¿Sí? ¿No? Pues, Una, a dos. ver, si me esperan un segundito, les paso aquí la bibliografía, como les digo, para que vayan buscando ahí. El material de apoyo lo he hecho así como un mini resumen a las clases para guías solamente. Espérenme un segundito, aquí tiene que estar. A ver, vamos a ver. Si me dan un segundo, lo paso por aquí y después ustedes me hacen el favor de mandarlo al grupo, por favor, si lo pueden subir. Aquí está. Un minuto. Voy a apagar mi cámara mientras subo, ¿ya? Deme un segundito. Okay. Ahí lo tienen. Es como el resumen que les digo de nuestras 2 semanas con la bibliografía más. Y ahí la van bajando. Como les digo, no les he mandado todos los libros porque son más de 20 libros y ustedes pueden ir, ¿cómo se llama? Pueden ir eligiendo el que quieran. Les voy a poner otro más acá para que se les haga más sencillo. Miren, por ejemplo, tengo el texto de Lacan y el racismo. Se los mando aquí. También. Y... Ay, no lo tengo. Ay, qué horror. Parece que no lo bajé. Creí que lo tenía. Claro, como lo tengo en físico, no lo descargué. Bueno, me disculpo. Les iba a pasar el libro entero. Este que les digo que es de Edgardo Lander, lo van a tener que buscar en la bibliografía. Bueno, pero con esos dos ya tenemos un poquito más. Doctora, ¿Listo? ¿Los pueden descargar? Eso es lo primero. Y si los pueden pasar al grupo de WhatsApp junto con el link de nuestro video, sería una maravilla. Doctora, una consulta más o un favor más. Claro que sí. Respecto a la tarea de la primera semana, ¿nos podría explicar un poco? ¿Cuál era? Perdón, he mandado esto. La tarea de la primera semana, bueno, dice, publicar en un texto en formato de artículo de 3.000 a 3.500 palabras, ¿cuáles son las similitudes y diferencias entre los conceptos de tolerancia, integración, interculturalidad e intraculturalidad? Exacto, sí. O sea, es un texto así cortito sobre lo que les comentaba, ¿no? O sea, por ejemplo, así, y ya les estoy dando el chanchullo, ¿por dónde va la cosa? ¿Cuáles son las similitudes entre todos estos conceptos? Pues las similitudes son que están buscando una mejor convivencia, están buscando que comunidades ya sean o extranjeras o comunidades indígenas, por ejemplo, o afrodescendientes dentro de nuestros países, tengan una mejor representación, mejor calidad de vida. Para todo eso sirve. ¿Cuáles son las diferencias? Pues el concepto de tolerancia, como hablábamos, es como un concepto bastante básico, pero lo que nos dice es que yo tolero que el otro sea diferente, que exista en mi territorio, pero hasta ahí. O doctora, sea, sí. buenas noches, doctora, Buenas colegas. noches. Relacionado a las similitudes a nuestro territorio o a regionales,
como ustedes vean. O sea, lo pueden hacer desde un punto de vista teórico, buscar información, ¿no? Y decir, ah, bueno, digamos, la tolerancia surge desde la Reforma Protestante, por ejemplo, ¿no? Tal otra desde tal año y tales políticas. Lo pueden hacer aplicado en nuestro medio, genial. Yo sé que todos ustedes son expertos bueno, en temas de Bolivia. Genial también. Eso lo dejo en manos de ustedes. Realmente, o sea, he querido hacer el trabajo lo más genérico, justamente para darles la libertad de que ustedes puedan jugar con las palabras, puedan jugar con los conceptos para aplicarlos también a sus áreas de investigación o a sus áreas de interés. Doctora, comentarle de que esta semana estamos re ocupados con el tema de la tesis, Me que el imagino, 29 claro. tenemos que presentar y ya estamos coordinando con nuestro tutor, así que espero que no, no nos dé por lo menos esta semana mucha tarea y en la siguiente ya. Sí, sí, doctora, más o menos la cantidad de palabras que se Ajá. pide se asemeja más o menos a 10 páginas, más o menos. ¿Les parece si bajamos a 2000? A 1500, doctora, porque estamos re Ya, ocupados, ¿Cuántas páginas llenos de tarea, llenos ya, ya. para acabar. Ya, ya. Por Miren, favor, hacemos un trato, doctora. vamos a hacer un trato. 1500 palabras, ¿ya? Que es poquito, realmente es poquito. 1500, pero que sea sus voces. ¿A qué me refiero? Y perdón, quizás los ofendo, pero es que ya son demasiados semestres como docente de pregrado. Entonces, uno muchas veces cuando tiene mucho trabajo tiende a hacer unas citas larguísimas y la opinión de uno es cortito, ¿no va? Entonces, yo lo que quiero es escucharlos a ustedes, ¿ya? O sea, pueden buscar conceptos, ¿no? Lo que hemos avanzado en clases, pueden escuchar la clase de lunes y en base a eso también dialogar con lo que yo les he dicho, si les parecen, están en contra, a favor, aplicarlo en la realidad boliviana, pero que sea análisis de ustedes. Doctora, no sé si me puede aclarar un cachito más. Claro que sí. Es similar a un ensayo, ¿no ve? Análisis, Sí, opinión, criterio personal, digamos, exactamente. de cada una, digamos, de las versiones que tomemos, digamos. Exactamente, exactamente. Ya, gracias, doctora, se le agradece por su comprensión. No, encantada, Muchas encantada. gracias, muchas Muchas gracias. gracias, doctora. Como les digo, para mí lo importante es escucharlos ustedes y además darles, digamos, la oportunidad de escribir de forma libre sobre un tema que les apasione, ¿no? O sea, digamos, están trabajando en el tema de inclusión, no sé, pues, o sea, se me ocurre inclusión de niños en un programa no sé, pues de música para niños que tienen autismo, por ejemplo, una cosa así. Bueno, cuéntenme, ¿no? Y desde estas teorías, ¿cuál sería el concepto que se aplica? O si están trabajando con alguna comunidad o algo así, pues me cuentan. Yo quiero escucharlos, quiero, o sea, escucharlos de forma metafórica acá, ¿no? Quiero leerlos, quiero leer lo que ustedes piensan. Pamela, te escucho. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, primero indicar que es muy interesante la temática que nos está exponiendo. Realmente sí es apasionante y realmente me gustaría, en mi caso, plasmar experiencias que ya he realizado y tal vez conseguir la información no me va a ser tal vez posible para esta semana. Tal vez si es posible, considerando que tenemos la entrega de tesis el 29, podríamos más bien flexibilizar el plazo, ya que unos trabajos de unos par de días tal vez no sean tan consistentes como un trabajo que pueda tomar. En algún módulo hicimos esa excepción y entregamos varios trabajos con fecha límite, por ejemplo, hasta la tercera semana, y los compañeros que estén más liberados puedan realizar en el plazo, pero nosotros tal vez necesitaríamos más plazo, más que reducir la extensión. No sé qué opinan sobre eso también mis compañeros.
Yo en general no tendría tanto problema porque es lo que les digo, o sea, un mes de módulo es brutal, así, es brutal. Y realmente con todo el contenido que les voy a dar, sé que es pesado. O sea, yo esta materia la doy en diferido en 6 meses, ¿no? E incluso así es muchísima bibliografía. Entonces, yo no tengo problema. Ustedes son más expertos que yo en esto del cambio de fechas en la plataforma y todo esto. Entonces, si indican, ¿no?, a nuestros coordinadores que yo les he dado el ok, me pueden entregar los 2 trabajos pequeñitos, porque son 2 trabajos pequeños y uno grande, ¿no? Los 2 trabajos pequeños me los pueden entregar la tercera semana y bueno, ya el final sí en fecha, digamos, no tengo mayor problema. Sí, por favor, si estarían de acuerdo, si no habría oposición de mis demás Claro. compañeros, A yo ver, La vamos palabra, por pongo favor. en consideración, gracias. a hacer La uso. palabra, por favor. Claro, adelante, no sé quién. Sí, buenas noches a todos. En la misma línea que me ha antecedido la colega, nosotros esta semana y la próxima estamos realmente muy atareados con la presentación del primer borrador de nuestra tesis. Doctora, yo le pediría también comprensión. Claro Y que no sí. se trata de rebajar las páginas o las palabras, sino que ampliación en términos de fecha. Entonces sería lo que usted nos ha dicho, entregar los 2 trabajos para la segunda o tercera semana. Por Perfecto. favor, consideración, porque realmente trabajamos, estamos con otras Sí, actividades y más claro la que sí. tesis realmente es una recarga. Sí, no se preocupen, yo doy clases de metodología y sé el estrés por el que deben estar pasando. ¿Con quién están pasando metodología ustedes? ¿Con quién han pasado? ¿Con Peter? Pasamos la parte del diseño metodológico con el doctor Callata. Ah, ya, con el doctor Callata. Ok, perfecto, claro. No, tranquilas. Hablen eso sí, por favor, para que cambien la fecha, ¿no? Eso es lo único que les pido con la coordinación. Entonces, quedamos en eso, me entregan en la tercera semana y de hecho, por ejemplo, y les doy un tip, lo mismo que les digo a mis estudiantes en pregrado, trabajen lo mismo. Están haciendo ahorita el perfil de sus tesis, ahí seguro tienen insumos. Agarran, bajan, lo van, incluso les puede servir como marco teórico, ¿no? Le van dando vueltas con eso y para el trabajo final, pues hacen que los 2 trabajos anteriores también jueguen con el trabajo final. Es perfectamente entendible y más bien es una forma de ir trabajando la idea grande, ¿no? Con pasos más pequeños. Así que perfecto, por mí no hay ningún problema, quedamos los 2 trabajos pequeños la tercera semana y bueno, y el grande ya bueno, en la fecha que es. Y listo, le pueden decir a la coordinación y bueno, está quedando grabado también de que yo doy mi ok, que no tengo ningún problema. Gracias, Muchas doctora. gracias, doctor. Doctora, Claro que sí. doctora, ¿Cómo estás, Leo? Mucho gusto. buenas noches, igualmente. Quería hacerles referencia a algo que he escuchado en varias oportunidades mencionado por usted, en el asunto de que esto puede ser trabajado para estudios de tesis y todo, evidentemente, pero hay que considerar que el grupo con el que estamos trabajando es un grupo que está trabajando en diversas áreas, no solamente de área Claro, humanitaria. claro. Entonces, en muchos de los casos, particularmente el mío, estoy viendo como un tema bastante nuevo lo que estoy viendo, básicamente, puesto que yo generalmente he trabajado en la parte, en la línea, en el paradigma positivista. Y bueno, esta parte es bastante novedosa para mí. Y obviamente es un poco difícil y algunas cosas hay que tratarlas de investigar y tal vez entrar en un ámbito de la empatía para considerar aquellos aspectos para Claro, ciertos compañeros. claro, no te preocupes, Leo. Eso realmente, perdón, ¿cuál es tu carrera base y en qué línea de investigación estás haciendo el trabajo? Mire, yo soy ingeniero de sistemas y mi Qué trabajo lindo. está relacionado a la parte de lo que son modelos climáticos, cambio climático principalmente. Mira, mira, Leo, te cuento, yo de hecho
Bueno, voy a apagar la grabación ya, porque ya esto es autobiográfico. Un ratito.